yo sé. Ahora yo sé. Yo sé. Que color te pongo animado entender yo. Bienvenidos a su podcast Ahora Yo Sé. Seguimos con esta segunda parte donde estamos platicando sobre el salario mínimo y la verdad que hay mucho de qué hablar. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Lick, Ariel, ¿y vos qué tal? Nítido. Sergio, ¿cómo te va? Aquí estamos ya listos para seguir platicando este tema. Como dirían por ahí, nos trajimos hasta la misma ropa. Ah, pues sí. Venimos uniformados para defender el tema. Pero hablemos sobre los efectos, porque todo parece bonito. Bueno, defendamos al empresario. Por ahí se opuso el CACIF y dijeron, no estamos de acuerdo. El trabajador dice, sí, ganamos más y vamos a poder tener más dinero, pero al final sube todo. Pero los efectos, y uno de los efectos graves es el despido, porque el empresario no tiene plata para pagar una planilla de 15, de 10, y va a optar por reducir el personal y le cargo más trabajo al otro. Lo que aquel hacía, mejor que lo haga y le aumento el salario y buscan al más eficiente, o como veníamos aquí en Guatemala, buscan al que más buena onda es con el jefe, y ese es el que se queda. Claro. Los despidos. ¿Crees que sea parte del efecto que va a causar este incremento, o crees que sí el empresario va a buscar el capital para poder mantener su planilla? Yo creo que para esa respuesta hay que ver dos aspectos. La primera es obviamente ver las estadísticas, ¿verdad? Y la pregunta ahí solo sería si son fidedignas, pero digamos que vamos a asumir que lo son, y digamos no se reflejó en el año pasado, o sea, no existió una baja o una alza en los despidos. Pero también obviamente Guatemala tiene características bien especiales, como por ejemplo las remesas, y entonces a veces se apoyan de ese tipo de ingresos extra que a veces son mucho mayores al salario mínimo. Y la otra es la perspectiva de la calle, o la real, o la platicada con el ciudadano de a pie, como se diría. Y digamos, sin ir tan lejos, cuando estaba Valdizón de candidato y propuso el bono 15, yo platicaba con algunas personas de unos gimnasios y me decían, voy a tener que despedir a algunos porque no puedo pagar un salario extra a todos, y le va a tocar, como bien decías, a los que se queden a hacer el trabajo de los que se fueron. Y preguntándole también a una señora de limpieza, en ese entonces me decía, yo sí voy a votar por él porque quiero un salario extra. Y yo le decía, ¿qué le dijeron en su trabajo? Que me van a despedir. Entonces, obviamente, tenemos que entender eso. Habrán unas empresas que sí lo pueden hacer. Habrán algunas empresas que van a hacer el esfuerzo por tratar de tener sus trabajadores mejor, pero no es la realidad de todos. El micro, pequeño y tal vez mediano empresario, no estoy seguro que pueda aumentar solo porque sí el salario mínimo si sigue esta misma tendencia. Y lo que sí se vuelve real es, como decía hace un momento, pues claro, yo creo que ir contra un aumento al salario mínimo se vuelve absurdo cuando entendemos que el trabajador debería de ser dignificado y ganar más. Pero lo que se vuelve más absurdo, a mi criterio, es también hacer aumentos sin que exista justificación alguna, como la utilidad o productividad que se le pueda exigir para que la empresa gane más, porque aquí al final del día es así. Si no produce más, ¿de dónde se le paga más? O sea, no hay de una fuente de enriquecimiento para poderle pagar a él y a los demás. Si se corta, o sea, como dirían, si mata a las gallinas que ponen huevos, pues ya no come huevos, ¿verdad? Entonces, así de sencillo es esto. Si el gobierno no se esfuerza en ayudar al empresario a que produzca más con mejores condiciones para sus trabajadores y para las propias empresas, incrementando la inversión y demás, pues lo que va a terminar pasando es que va a llegar a un punto de quiebre en donde el empresario ya no va a querer mejor estar en Guatemala porque no es un país viable para hacer eso. Entonces, no estoy seguro que vamos a ver un aumento en los despidos de forma inmediata, pero sí paulatinamente con los incrementos que se estén dando y sobre todo con las condiciones que no se están garantizando. ¿Cómo lo mirás, Sergio? Yo lo que puedo aportar ahí adicional, que creo que es muy importante, más allá si se van a ver reflejado en la parte de despidos como tal, creo que es la no apertura de nuevos puestos de trabajo. Porque el problema es de que, a ver, las empresas siempre van a necesitar constantemente más gente, ¿verdad? Lo que también tenemos que ver es la tecnología. Ahora viene la tecnología, la maquinaria, etcétera, que cada vez eso ayuda a que se necesiten menos puestos de trabajo, de personas. Y encima de esto, con un costo laboral más alto, afecta. Pero los nuevos puestos de trabajo, hay mucha gente que no tiene trabajo por las razones que sea, no precisamente por estos temas, pierde su trabajo. Pero también estos aumentos desproporcionados, sin criterios, sin análisis, lo que impide es de que se aperturen nuevos puestos de trabajo. ¿Sí? Alguien que tiene ahorita 5 empleados, por ejemplo, y necesita uno más, ¿ah?
no va a despedir a nadie, pero necesita uno más porque pues está en teoría aumentando el trabajo, pero no representa el pagar un salario nuevo anualmente a esta persona junto con sus bonos. Entonces lo que tiene que hacer es apretar con los que ya tiene para ver cómo logra, como impactar en la menor medida posible negativamente ese efecto. O aumentar el costo de todos los servicios, pero a la gente no le gusta que todo esté más caro tampoco. Es una bola de nieve, es un círculo vicioso realmente que se tiene que analizar de manera adecuada, pero que esto probablemente ni el año pasado ni se va a ver tanto el efecto como considero yo a partir del siguiente año. Si no se ataca lo que ya hemos hablado. ¿Creen ustedes que se puede llevar a la quiebra a una empresa? ¿O bien que opten por la informalidad? Porque acuérdense que con la informalidad, pues, no pagan salarios mínimos, se evitan temas de impuestos, buscan la forma de pagar menos, que nos lo decía ahí en una conferencia que tuvimos ahí un amigo que nos decía, mire, ¿y cómo me ahorro yo para no pagar el salario mínimo? O sea, el empresario, el microempresario, el emprendimiento, el emprendedor viene y dice, no, mejor evito pagarle a la SAT, evito pagar bono 14 aguinaldo y dar vacaciones, y por ahí gano, que es una estrategia de mucho empresario. ¿Cómo lo miras, Leo? Yo creo que hay incentivos perversos, o se van a fomentar los mismos. Como bien decía el licenciado Sergio, por ejemplo, la tecnología no podemos obviarla, y la inteligencia artificial viene a sustituir muchos puestos de trabajo, no todos, obviamente, y Guatemala todavía está lejos de que haya una sustitución completa. Pero, ¿qué pasa para el empresario que le sale mucho más barato tener una buena aplicación con inteligencia artificial y que se encargue de muchas tareas que posiblemente se las hubieran dado a alguna persona? Obviamente el costo, y ojo, también hemos hablado de que las contingencias, como lo decía, sancionatorias, como en una demanda laboral, se incrementan. Entonces también es un tema que el empresario debe considerar, porque, ok, si va a ganar más, los daños y perjuicios y costas judiciales van a ser más también. Claro. Entonces, obviamente, ese dato hay que tenerlo en cuenta. Entonces, los honorarios del abogado también tienen que subir. Ojalá. Pero ahí sí se compara con la eficiencia. Luego tenemos también, obviamente, la tendencia a la informalidad, que va a ser de que tal vez sí se va a generar ese nuevo puesto de trabajo, pero ya no en las condiciones que el Estado quisiera, que es a través de un contrato de trabajo y una inscripción a la Seguridad Social. Y por último, la tercerización, que aunque ya es vieja, vamos a ver de que se van a mover, yo creería, desde la perspectiva jurídica y práctica meramente, que van a haber un montón de figuras simulatorias más, porque van a ser más barato hacer eso y estar contra la ley que cumplir la ley, porque obviamente el costo se va a ir para arriba. Voy a tener un Ministerio de Trabajo encima mío, con sanciones bastante caras además, y que ahora van a ser más caras porque se cuantifican en salario mínimo, y que nuevamente, como regreso y repito, si no tengo un incentivo como empresario, ¿qué voy a ganar? Y estoy muy seguro que las personas que se dedican a hacer estas comisiones paritarias, salvo los empresarios obviamente, desde el lado del Ejecutivo no son personas que nunca han dado un trabajo. Entonces también es bien difícil entender, obviamente, qué es aumentarle, aunque sea 200 quetzales al salario mínimo, cuando tengo tal vez 500 trabajadores. Ya no son 200, sino es un montón en el aumento de la planilla de forma mensual y de ojo. Si los trabajadores no me representan ese aumento y regresamos a la base que yo creo que debería ser suficiente, es el trabajador debería producir su salario como mínimo, el costo de la empresa y la ganancia. Si no estamos ante ese parámetro, no va a existir de dónde poder complementarlo, creo yo. Que tener 2, 3 trabajadores, pues se puede decir, no es tanto, ¿verdad? Pero como decís, ya una planilla de 500, ¿cuántos millones representa? ¿No? La gente lo que te va a argumentar es, pero si tiene 500, así gana. Entonces exacto, no le impacta, o sea, es como el que tiene 3, es lo mismo. Pero más allá de verlo de esa manera es, o sea, al final del día, el que tiene negocio quiere ganar lo que él quiere. Claro. Y ya, no se le puede solo castigar así por así, o eventualmente puede sacrificar un poco siempre y cuando yo vea algo de beneficio. Porque el problema es que tampoco se está viendo beneficio. Sí, ahorita yo incremento el salario mínimo y a la empresa le ayuda para el impuesto sobre la renta, si está sobre utilidades, porque es parte del costo, y entonces paga menos impuestos. En los casos que aplique, ¿no? Y analizando cada caso puntual. Hablabas del tema de la informalidad, pero ¿en qué aspecto la informalidad? Porque el que ya está formal no puede volverse informal porque los bancos lo tienen en la mira, la SAT lo tiene en la mira, entonces solo va a tener que ser informal en el tema laboral. Pero si en las otras estoy formal y aquí informal, igual me van a caer muy fácil. Entonces, si yo no doy condiciones idóneas para la formalidad, ampliar las bases, uno le habla en tema de impuestos, le dice ampliar la base tributaria, pero ampliar la base formal sería ampliar la base formal
implica que el Estado tiene que dar condiciones, si no, ¿cómo? Y es lo que ya mencionaste, o sea, no se ve reflejado la inversión de impuestos que uno tiene que pagar, porque al final estamos pagando, muchos cuando uno platica de impuestos dice, pero es que eso es doble tributación. ¿Saben qué realmente es doble tributación? Que estamos pagando un presupuesto que ni siquiera es financiado completamente, pero que estamos pagando impuestos, pero que encima todo lo que nos debería de cubrir ese impuesto lo terminamos duplicando, pagando doblemente. Volvemos a lo mismo, pagamos impuestos para que tengamos un San Juan de Dios y un Roosevelt buenísimo y un seguro social. ¿Pagamos esos impuestos? Sí, se paga. Pero a la vuelta, no, pero a la vuelta hay que pagar seguros privados, entonces, ese sí es doble impuesto prácticamente. Pues estamos pagando doble por algo que tuvimos que haberlo pagado solo una vez. Infraestructura, reparación. Alguien decía, mira, y si hay un agujero ahí en la carretera y me parte la llanta y me choco, etcétera, ¿quién demanda? ¿Puedo demandar al Estado para que ¿Será me pague que vos eso? puedes ir a tirar la llanta al escritorio del funcionario? Claro. No podés. Entonces, ahí viene yo, tema de logística. No, es que hay que llevar de punto A a punto B. No, man, pues la cola que se hace ahí te va a tardar 3 horas. No, que mira, esa carretera ahorita no sirve, que llovió ahí. Entonces, eso es caro, más combustible, es más costo. Los pilotos tienen que pasar más tiempo manejando. O sea, es todo un problema, coyunturalmente hablando, pero el Estado tiene que hacer 3 cosas, pero no las quiere hacer. Es muy sencillo. Intentarlo por lo menos empezarlo a hacer. Y los cambios se van a notar infinitamente, en lugar de estar discutiendo estos temas, ¿no? Ya que vos tocabas ese punto de impuestos y que como todos saben, el Sergio sube más contenido de impuestos y soy especialista en esa área, que también en la área laboral, se toca el tema del ICR, ¿verdad? ¿Cómo explicarías eso? ¿Se va a pagar? ¿No se va a pagar? ¿Qué irá a hacer la SAT? Porque al final, pues la lógica me diría a mí, va a crear un régimen para el asalariado, no sé, posiblemente. Okay. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, ya existe el régimen de retenciones como tal, y entonces, ¿qué sucede? La ley me dice que tengo como mínimo para estar libre de retención de impuesto 48,000 al año, 4,000 quetzales al mes, más el IX, que también está libre. Entonces nos hacía como de 4,200 al mes. Ahorita que ya es 4,252, ya hasta los cálculos han salido, es de que mensualmente el patrono va a retener 250 quetzales al mes. Pero eso a final de año lo pueden recuperar si usted presenta su planilla del IVA. Entonces la SAT está aprovechando ahorita de decir, pida su factura, ¿verdad? Para que todos paguen sus impuestos y así usted recupera sus 250. Por eso en temas de impuesto sobre la renta no veo un impacto para el trabajador así muy grande, ¿no? Porque estamos hablando que van a ser 25 quetzales al año, más o menos, ¿no? Entonces, el tema para mí es a partir de un siguiente año, donde ya ahí ese porcentaje, un 7.5, a eso sí ya va directo un 5%. Entonces ya va a ser un 2.5, por ejemplo, el aumento realmente. Y van a ir reteniendo más y más y más y más. Eso directamente para el trabajador, que sí le van a quitar ese dinero. Y nosotros hemos tenido muchos casos de empresas formales desde siempre que los mismos trabajadores se quedan, ¡ala, todo eso me retuvieron! Aún así, imagínense los nuevos, todos los que van a entrar ahorita y que empiezan a descontar eso. Si con el Seguro Social, el 483, la gente dice, no, mire, no me meta en planilla, por favor, porque... y eso pasa mucho con empresas de seguridad, precisamente. No, mire, y porque ya están de acuerdo, o sea, ellos no quieren que les quiten ese dinero porque todos ni usan el IX, no lo usan. Y entonces es una problemática mucho más profunda. Pero te vas a topar en el juzgado y te quieren hasta reajustar con el IX, ¿verdad? Sí. Que ni estás pidiendo una demanda el tema del IX. Bueno, o sea, hace la argumentación ahí, pero aparece el juez y te dice, mire, y pague las cuotas, ¿verdad? No, y se certifica lo conducente. Pero lo más importante es, digamos, que obviamente, como regreso y repito, nadie puede ir en contra de que el trabajador se dignifique. Pero obviamente, cuando yo he hablado con algunos jueces, inclusive con temas de reinstalaciones, que digamos, me sirve de ejemplo para lo que quiero decir, o sea, ellos tienen claro que si siguen la tendencia, aparte de la mora judicial que existe, los salarios caídos que se le atribuyen al trabajador cuando hay un despido injustificado en una reinstalación, puede quebrar a cualquier negocio, porque obviamente se vuelven pagos, digamos, de salarios dejados de percibir increíbles. Ahora, no estoy diciendo que va a pasar con este incremento, pero obviamente en un juzgado nos vamos a ir a topar con que ni siquiera le paga el salario mínimo. Y digamos, mucha de la gente, yo sé que no se puede pactar contrario a la ley, pero precisamente como dice el licenciado Sergio, vamos a entender de que básicamente hay gente que no lo quiere porque, por ejemplo, mi papá es uno de los que principalmente me dice, a mí no me importaría pagar impuestos y no me enojaría pagar impuestos si no tuviera que pagar reparaciones de mi vehículo,
seguro o hospitales privados, no les hubiera tenido que pagar a ustedes un colegio privado, porque todo eso en teoría, como decía anteriormente, ya lo pagamos y debería estar bien. Obviamente estamos hablando de un país de primer mundo, pero esa debería ser la mira. Pero si, digamos, tratamos de simplemente, yo siempre lo he pensado de esta manera, la justicia normalmente está para la gente de en medio. Cuando es muy baja no aplica, en este caso la informalidad, y cuando es muy alta tampoco aplica. Pero siempre con los de en medio tratan de suplir todas las deficiencias que el gobierno tiene. ¿Y eso qué termina haciendo? Que la gente salga a estar en medio y se vuelva más pobre y consecuentemente más informal y consecuentemente no pueda cumplir con esta disposición. ¿Y qué termina pasando? Esa gente que, digamos, hacía la lucha para mantenerse en la formalidad y que lo obligan a salir de la formalidad, cuando contrata a alguien o quiere generar nuevos trabajos, va a ser bajo la informalidad. Regreso y repito, debemos ir a ver estadísticas específicas que hoy por hoy, si tomamos únicamente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no refleja eso, pero también si salimos a platicar a la calle, no refleja las estadísticas que se basó el gobierno. Hagamos una encuesta del servicio de Roosevelt, San Juan de Dios y el IX, ¿cuál es mejor? Los tres son pésimos, pero obviamente hay algunos que yo sí te puedo dar la cubren. respuesta realmente. ¿Cuál sería tu respuesta? El seguro social todavía, es que mira, Es pues, mejor, obviamente, es que el seguro social, su consulta externa es la pésima, pues, pero cuando son enfermedades muy complejas, claro, Sí. no, o sea, tienes acuerdos con hospitales privados y te da y pagas una mínima cuota para ciertas cosas, pero eso es cuando son las enfermedades complicadas. Pero para lo general, que es lo que todo el mundo va, para consulta médica, venga su cita en 6 meses, ¿va? Sí, que hasta no. los memes tienen con todo eso, Y ¿no? no creas, porque digamos, en las enfermedades más especializadas o más difíciles, termina existiendo también un incentivo perverso que es ir al amparo para obligarlos Sí. a que lo cumplan, lo cual, digamos... Que son los únicos amparos provisionales que dan. Express. Y digamos a lo que voy es de que, digamos, los médicos que están ahí ya saben qué medicina necesitan las personas y no la compran por las razones que ellos sabrán, pero provocan entonces que se active el organismo judicial para ampararse de una manera. Creo que estamos lejos, pero vamos a llegar a un punto en donde obviamente también va a tener que existir un amparo o podría existir alguna defensa legal, más bien dicho, de las empresas que, digamos, si siguen solo apretando con el salario mínimo y digamos, todas las cosas paralelas que lleva, puede ser de que en algún momento dejen de cumplir con el derecho constitucional de trabajo y garantizarlo. Entonces, yo creo que el gobierno debe tener especial cuidado en poder analizar los dos lados y no únicamente el que políticamente le conviene. Porque si bien es cierto, el grupo o la masa crítica es más trabajadora que empresaria, pues el empresario es el que mantiene el país. Y Guatemala es un ejemplo clarísimo de que sin el empresario, no sé en dónde estaríamos ya. Aunque te dicen de que ese no es así, ¿verdad? Que el empresario no da. Pero a ver, al final es algo muy importante porque mencionabas antes de que si podían llegar a la quiebra, ¿no? Las empresas. Sí, claro, se puede porque recordad que al final la presión viene en doble vía. El Estado te presiona para aumentar estas condiciones, pero también el mismo Estado, por los medios de sus instituciones, también te presiona que tenés que ir pagando todo. Y entonces ves, por ejemplo, el tema de presupuestos ahorita, que con tanto dinero que hay ahí disponible, que algunos dicen que aún es insuficiente, pero es que no podemos ver la insuficiencia si ni siquiera el que hay ahorita se usa bien. Entonces, No hay ejecución. no hay ejecución. En diciembre, ahorita en este mes andan viendo que, a ver, yo bromeo con ese tema, ¿para qué quieren más dinero? Pero si no se lo roban todo tampoco. O sea, digamos que fuera ese tema de la corrupción en que se lo roban, pero ni se roban todo el dinero ese, ¿para qué quieren más? Hay suficientes para que se queden con lo que quieran. Pero el punto es de que como no hay condiciones en todo esto, lo que hace es presionar y presionar a quien genera la fuente del empleo. Y si no, como al final lo vamos al menos es un círculo, ¿no? Si yo tengo una empresa y vendo, puedo producir más, por ende podría contratar más gente. Y esa gente va a tener su ingreso para poder seguir satisfaciendo sus necesidades. Y aquí hay otra problemática más grande, porque por ejemplo hay ciertos sectores económicos que están careciendo de empleados, por ejemplo el de transporte, que ya no hay quienes quieran trabajar. Y con estas condiciones, porque el tema de las remesas es un tema por el cual ya no están trabajando muchos o que se están yendo mejor para Estados Unidos. Entonces tenemos que ver cómo va a ir operando todo eso a temas de funcionalidad, porque si yo tengo a estos trabajadores que se desvelan, que tienen malas condiciones en muchas ocasiones, pero porque tampoco la infraestructura me ayuda actualmente, porque ya solo con el tema de restricción de horario,
Solo con ese tema de restricción de horario en la ciudad. Como solo por aquí pueden entrar, entonces hay ciertas horas que no pueden trabajar, eso replica en desvelos, porque hay tiempos de entrega, etcétera, y entonces volvemos a lo mismo. Hay una disputa entre patrón y trabajador, y el Estado es como un salvador, ¿no? Como ellos sí están defendiendo al más necesitado, y no. Lo que están haciendo es ponerse en contra entre ellos. Y el tema de lo de quebrar, ya me recordé lo que iba a comentar. Los famosos sindicatos, no vayamos al Estado. Sí. Los sindicatos cada cierto tiempo, según sus políticas de sindicato, hay que negociar aumentar el salario. Y es el salario, no el salario mínimo, es todos los salarios. Y recuerdo que con Fincas Bananeras nos pasó que el sindicato presionaba, no, si no, no trabajamos. Ok, pero si no trabajamos, ni siquiera el sueldo ni que ganan ahorita les voy a pagar, porque yo tengo que vender ya, hoy, urgentemente. No, pero como no hemos llegado al acuerdo, no hemos logrado negociar, entonces no, estamos parados. Y ahí, precisamente esa finca tuvo que cerrar, pero no cerró por eso. Sí tenía mucho peligro, pero hubieron inundaciones, las últimas que hubieron, que pues ya no pudieron recuperar nada. Pero ya no había incentivo por parte del patrono tampoco de seguir ahí en el proceso, porque tenía la presión de la empresa esta que le tenía que vender el banano, más la de los trabajadores, y yo estoy invirtiendo mi dinero aquí y lo voy a perder. Y literalmente perdió toda la inversión y ahora los trabajadores pues se quedaron sin trabajo. Porque sí, retoma la finca la empresa esta, pero ¿bajo qué condiciones ahora? ¿Con quién firmaron el sindicato? O sea, los trabajadores tienen que también estar conscientes en ese tipo de cosas. Sí, todos tenemos derecho a exigir mejores condiciones y todo lo que tenga que ser para que nos podamos estar bien, siempre y cuando todos vayamos conjugados en la misma línea. Porque si uno no genera, el otro no recibe. Así de sencillo. Y lo que va a hacer el otro es de que mejor se va o mejor ya no se dedica a eso. Y es un tema muy complicado, la verdad. Que en todas las áreas se da, ¿vale? O sea, hay que nivelar. O sea, Mi catedrático de tributario me decía, el recurso más importante del Estado son las personas, porque las personas pagan sus impuestos. Obviamente, extrapolándolo a la parte laboral, el recurso más importante, digamos, deberíamos entender que podría ser el trabajador porque es la mano de fuerza, pero en Guatemala, por ejemplo, es la empresa, porque el Estado no produce trabajo. Lo que lo producen son las empresas. Y obviamente, bajo la tutelaridad que caracteriza el derecho de trabajo, pues debemos proteger a la parte más débil, que en este caso es el trabajador. Pero tenemos que tener la visión clara de entender de que si no protegemos también a la empresa que produce el trabajo, no va a haber trabajo para el trabajador y entonces esa tutela pues es nula. ¿Qué derechos vamos a proteger si, por ejemplo, ahorita la típica que va a pasar ahorita segurísimo es facturado, la primerita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No, ya creaste la relación laboral y vamos a demandar. Sí, ¿cuántos se van a juntar allá en tribunales de trabajo? N cantidad. Se va a volver un círculo cada vez más grande y complejo. O sea, lo que iba yo con eso es que se va a hacer mucho más complejo todo eso. Y más trabajo, vamos. Más trabajo entre comillas. Para el abogado, o sea. Sí, hay más mora entonces. Claro, para judicial. Claro, pero a lo que iba eso, o sea, sí, más trabajo para uno puede ser, pero ¿bajo qué costo? O sea, o a qué costo va a ser. Entonces, todo esto se va a tener que ir adaptando y, como dirían por ahí, echa la ley, echa la trampa, ¿va? Y entonces van a tener que y van a nacer situaciones muy complejas como las que mencionabas van a haber otras modalidades de simulación ahora, que ahí iremos conociendo cuáles van a salir. ¿Pero por qué? Porque no hay condiciones. Y lo que termina pasando en la práctica que yo he visto es de que también si una empresa se queda demasiado justa, a la hora de una ejecución de una sentencia laboral también no se puede hacer, porque si no hay que embargarle, ¿qué podemos hacer? Y entonces hay que cuidar la producción de la riqueza, obviamente, porque si no también tener una sentencia bonita y perfecta, pero inejecutable, no sirve de nada. Me dijo un abogado una vez, que como dirían en el Congreso, por respeto no digo su nombre. Mira, Lick, ahí le voy a dejar su auto de liquidación para que lo enmarquen, me dijo, porque la empresa no tiene absolutamente nada. Y es cierto, o sea, se gana el proceso y se lleva uno los años que se tenga que llevar. Vas primera instancia, segunda y todavía te tiran el amparo y no tenían nada, ¿no? Estaba hablando con un colega hace poco y decía que ya la CC sacó ahorita de que todo tema laboral al final es una deuda y por deuda no hay cárcel. Entonces, la Constitución lo dice. Pero lo están agarrando, o sea, ya llegaron a la parte laboral donde decir, ok, tiene ese pendiente con el trabajador, pues por deuda no hay cárcel. No, inclusive se creó por eso digamos, la ley laboral penal que sanciona. Que no sirve porque... Pero digamos lo que va a buscar, lo que busca es, digamos, el cumplimiento de cuestiones un poco más de reinstalaciones o de cumplimiento de sanciones puestas por los Ministerios de Trabajo. Pero la ejecución per se del trabajador y lo que le pueda corresponder por el tiempo laborado, en efecto es una deuda
y no hay cárcel, primero. Y segundo, si como dice el licenciado Ariel, la empresa no tiene que embargarle, por ejemplo, como le dijeron, pues lo podrá enmarcar, pero digamos no va a servir de nada y el efecto es bien curioso, porque si estamos ante, digamos, una situación de simulación con facturación, ya le cobraron ese impuesto de la factura el Estado. Luego, el trabajador, en alguna medida, depende del abogado que elija, tuvo que haber desembolsado a empezar los gastos. Y luego no recibió nada. Entonces, pagó impuestos, pagó abogado, el abogado tampoco recibió sus honorarios porque estoy asumiendo que solo fueron los gastos. Todos perdieron. Entonces, buscar situaciones como esta, en algún punto puede llegar a tener un círculo vicioso, como bien decís, que todos pierden. Y simplemente se escucha bonito. Y bajo un escenario, regreso y repito, yo tengo claro que constitucionalmente debemos estar ante una situación como un aumento salarial, pero también es cierto que no todo lo que brilla es oro y no debemos hacerlo de una forma generalizada, sino tenemos que entender la situación del país cada año, porque cada año cambia, y tomar decisiones basadas en eso y ver, por ejemplo, quién está sufriendo más y dónde ajustamos de una mejor manera para que entonces el país crezca y entonces sí sea real esto. Pero lo contrario, mayor salario, mayor costo para todos los productos y para el trabajador, más gasto. Regreso y repito, he estado investigando antes de hoy si existían estadísticas sobre eso, no las encontré, no sé si las existen, pero sí estoy convencido de que con la gente que he platicado afuera de las audiencias o en la calle como tal, me dicen que cada vez les alcanza menos. Y entonces pareciera absurdo porque si el año pasado hubo un 10 y este año un 7.5, ¿por qué les alcanza menos? Y pues, aunque no existan estadísticas que haya encontrado de que todo se incrementó, la gente lo dice. Es como la estadística, el cálculo del crecimiento económico. Es que el país está creciendo económicamente, sí, pero tu variable principal son las remesas, es un espejismo. Es absurdo, porque el crecimiento como tal de generación de riqueza interna es bajísima. Pero las remesas te apalancan muchísimo y encima la mayoría de las remesas no se usan para invertir, sino solo para gastar, que muchos dicen, no, qué bueno que venga el dinero, porque así gastan e incentivan la economía. Momento, ¿qué economía? Porque si es la informalidad, la informal no ayuda en nada, menos a tener datos y estadísticas. Entonces, ahí está el problema. Y si así como esos datos son los que tienen aquí, pues ¿con qué razón toman este tipo de decisiones? Yo estaba escuchando que en este caso específicamente trataron de pedir a las comisiones paritarias que expusieran basado en qué, y no, por lo menos lo que yo investigué, por el momento no han expuesto los documentos que utilizaron para. Y eso era lo correcto al final. Y a eso me refería yo, que el gobierno, una de sus principales cosas siempre debe ser la transparencia, porque por lo menos si decimos, ok, pues sí, todas las empresas tuvieron un incremento en utilidad, pues entonces tal vez sí es posible soportar este tipo de incremento. Pero como no lo sabemos, regresamos a opiniones de todos, que cada quien opinará desde su perspectiva, tanto de si genera empleo, si recibe un salario, si está desde la parte de servicios, que es una de las partes más castigadas, porque digamos desde aquí no necesariamente recibimos un salario que podamos decir con esto le pago a mis empleados, sino vamos al círculo vicioso que más o menos platicábamos y en donde si te dicen ya 10 que enmarques tu auto de liquidación, no recibiste nada y entonces lo que te toca pagar lo tenés que sacar de otro lugar que puede repercutir en que, miren mucha, yo ya no tengo para pagarle a todos. Sí, no, ahí tenés razón. Nosotros tenemos un cuadrito acá en la mesa donde tenemos los dos grupos, ahí se los vamos a colocar en la descripción de este video. Y para ir a las conclusiones y recomendaciones, ¿qué recomendaciones le darías a un empresario? ¿Qué conclusiones le darías al guatemalteco que nos está viendo y que quiere entender si fue bueno, si fue malo? Y al empresario también, ¿qué podría hacer? Porque al final pues ya está, o sea, aunque se opongan, eso ya está y así va a quedar. Pues yo de entrada le diría que tuviera que entender en qué circunscripción está económica, para entender primero cuál va a ser el salario que él debe cumplir. Obviamente va a depender de su sede. Entiendo que la gran mayoría está en lo no agrícola en la ciudad de Guatemala. Sabemos que son entonces 4,252,28 centavos, pero analizar primero eso para que pueda hacer una planificación de lo que le va a tocar pagar. Y número 2, obviamente, tender a la formalidad es lo correcto, legalmente hablándolo. Entonces, estar con un checklist de todas las prevenciones que el Ministerio de Trabajo hace, porque entonces tenemos claro que el Ministerio de Trabajo va a estar pendiente de ir a sancionarlos y entonces en la medida de lo posible cumplir con todo lo que se pueda para evitar sanciones que hoy vimos que como se calculan en salarios mínimos van a ser más caras. Entonces, bajo el entendido de que hay una situación perversa detrás de que el Ministerio de Trabajo está fiscalizando porque asume de que la gente no cumple, tratar en la medida de lo posible de estar en el cumplimiento absoluto.
Sergio. De mi lado, pues tanto para patrono como para trabajador, para el patrono, pues nosotros nos enfocamos mucho en el tema de la prevención, que creo que es muy importante, porque al final del día, a pesar de todo lo que estamos hablando aquí, realmente los empresarios se tienen que preocupar por prevenir, no esperar una consecuencia y ver cómo se resuelve en el momento, porque en temas laborales eso lo complica muchísimo. Y ya hablamos de muchísimas cosas aquí y todo es un costo financiero, o sea, es una carga financiera para las empresas que se invierten en la prevención, en la medida de lo posible puedan tener todo mejor soportado para evitar inconvenientes y tomar las mejores decisiones adaptado a la realidad que estamos teniendo actualmente. Y para el tema del trabajador, no dependa de un salario mínimo. O sea, el tema de hablar del salario mínimo es porque la mayoría de personas quieren codepender del salario mínimo. Y tratemos la manera, cómo no podemos llegar a ese punto de codepender del salario mínimo, constantemente tener nuevos aprendizajes, nuevas formas de generar ingresos, tratar de salirnos del molde en el que estamos de las 8 horas diarias por un pago mínimo, porque a ver, el pago mínimo del salario mínimo es por tu capacidad mínima, ¿sí? Y entonces, como es mi capacidad mínima, ¿qué tengo que hacer? Tener mejor capacidad. ¿No es garantía que me pague más? No, no es garantía, pero tienes más posibilidades de, si no es ahí, es en otro lado o de muchas otras maneras, que creo que eso es muy importante. Y antes, solo para cerrar eso, de la comprobación de la comisión, de las 3 posturas, ¿no? Que el tema, la parte laboral decía que tenía que ser el doble. Y obviamente ahí lo más seguro es que hablaron de que como la canasta básica ampliada es como de 8,000 quetzales, pues sí, entonces el doble. Sin nada de criterio, porque a ver, aumentar un 100% el salario es muy de trabajador el asunto, o sea, sin análisis. Del lado del empresario decía, pues con base a la inflación y a los cálculos que ya la OIT establece, ¿no? Y el gobierno, pues como dijiste vos, sin transparencia ni nada, que creo que es el que más tuvo que haber mostrado cómo salió el 7.5 y los porcentajes que pusieron por aquí, pues no lo hizo, entonces no nos da claridad tampoco en el asunto. No, y aquí en Guatemala nos toca, como decía el licenciado Sergio, el licenciado Leonel Mendizábal, poder trabajar de más. Yo creo que esas 6, 5, 4, dependiendo de dónde vive usted, debería aprovecharlas para trabajar. Hay un montón de trabajos ahora y a los guatemaltecos que están endeudados, que en su mayoría son bastantes, porque esto nos lleva a hacer préstamos, ahora pues ya regularon este préstamo del colombiano, pero también hay gente que se ha metido a eso. Lo que nos lleva es endeudarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay una fórmula que no falla, se le ha dicho a muchos conocidos, es trabajar, buscar esos sábados, esos domingos, porque nos toca, no nos podemos quedar con un sistema que al final nos está ahogando. Nosotros tenemos que ver qué hacer como padres de familia, igual como madres de familia que nos están viendo, o jóvenes que pueden emprender, pueden buscar formas de poder ganar un extra, no se queden con eso que les están pagando, porque obviamente no les va a alcanzar. ¿Por qué? Porque todo va a subir. Ahorita se incrementó un presupuesto y obviamente tiene más trabajo la SAT en recaudar más, en molestar más al empresario. ¿Y eso qué va a llevar? Que nosotros mismos vamos a pagar ese presupuesto, que se incrementó esa deuda, que se metieron ahí los diputados juntamente con el presidente, que eso ya estaba consensuado, que lo hablamos en otro programa, que en este no hablamos de esos temas políticos, pero al final es producir más, uno enfocarse más como guatemalteco para evitar que uno salga sumamente afectado, tanto el empresario como el trabajador, porque el empresario lo que debe hacer es implementar más. Si es su único país para invertir, pues tiene que ver de qué forma invierte más, generar más negocios para no ahogarse, que el gobierno no lo está haciendo. Entonces, ese es el consejo que yo les doy. Hoy escuchamos 2 posturas distintas sobre el salario mínimo año 2026 en Guatemala, con argumentos legales, económicos y sociales. No se trata de ganar un debate, sino de entender cómo estas decisiones impactan al trabajador, al empleador y al país entero. El salario mínimo ya está fijado, pero el verdadero reto es qué hacemos como sociedad a partir de ahora. Gracias a nuestros invitados por estar intercambiando responsablemente y acompañándonos y formar un criterio. Porque cuando analizamos, debatimos, entendemos la realidad de Guatemala. Esto fue Ahora Yo Sé y nos vemos en una próxima. Y no se olviden de compartir este contenido y seguirnos en las redes sociales. Ahora yo sé.